Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro espacio de ciencia. Hoy vamos a indagar un poquito más dentro de la célula. No solo vamos a ir en detalle a algunas partes muy importantes de la célula, sino que vamos a ir específicamente a un tipo de moléculas que hay en la célula, que son los glicolípidos. Y lo vamos a hacer a través de las investigaciones del Dr. Massioni. Doctor Massioni, un científico nacido en Santa Fe, criado en La Pampa, se mudó a Córdoba, donde hizo sus estudios de bioquímico y luego hizo su carrera de investigador completamente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Él fue un pionero en la biología celular, no solo para Córdoba, sino también para el país, y estuvo durante mucho tiempo estudiando estas pequeñas moléculas. Estas moléculas, tal como uno lo puede deducir por su nombre, glicolípidos, tienen una parte lipídica y una parte derivada de los hidratos de carbono, de los azúcares. En particular, él hizo mucho foco en los gangliósidos. Los gangliósidos son un tipo especial de glicolípidos compuestos por una ceramida, un ácido graso y un glúcido de cadena corta. Son muy importantes en las membranas celulares, están en todas las membranas celulares de todos los tipos de células, pero en particular están muy presentes en las neuronas y son muy importantes en las neuronas. Dentro de sus roles en la fisiología celular, están muy relacionados a la señalización, es decir, a recibir señales desde afuera de la célula e internalizarlas para que la célula pueda responder a esos estímulos. En la adhesión celular, es decir, en cómo se unen las células entre sí, cómo hacen contacto entre ellas. En la plasticidad neuronal, que es muy importante sobre todo a la hora del desarrollo de nuestros cerebros. En la modulación del sistema inmune, donde hacen mucho de preparación de estas células que van a responder hacia el ataque de los patógenos, y también están involucradas en la interacción con los patógenos, ya que algunos patógenos virales o algunas toxinas de origen bacteriano hacen primero contacto con los gangliósidos que están presentes en las células. Estos glicolípidos se van a sintetizar en el retículo endoplásmico y después van a llegar al complejo de Golgi donde van a terminar su modificación. El doctor Massioni, como decíamos, dedicó mucho tiempo de su investigación al estudio de las diferentes funciones de estos gangliósidos, su síntesis, y en los últimos años se abocó más que nada a las enzimas involucradas en la síntesis de estos gangliósidos, también conocidos como glicolípidos, y de ellos es de lo que vamos a hablar. De estos últimos años de sus investigaciones, centrado en las enzimas de su síntesis, las glicosiltransferasas. Lo primero que describió al respecto el laboratorio fue que estas enzimas, que ya se conocía que estaban ubicadas dentro del complejo de Golgi, desde la cara cis hacia la cara trans, exactamente en el orden que van a ir actuando. Eso se conocía de antemano y lo que se demostró en el laboratorio del doctor Massioni es que estas enzimas van a interaccionar entre ellas, se van a juntar físicamente y además eso le va a dar la posibilidad de funcionar de manera mucho más efectiva. Necesitan estar juntas, organizadas entre ellas, para hacer más efectiva su síntesis. Ahora bien, esas enzimas, las glicosiltransferasas, la pregunta era cómo llegaban hacia el complejo de Golgi y por qué se quedaban en esos lugares en el complejo de Golgi. Cuando una proteína se va a sintetizar en la célula, lo hace en el retículo endoplásmico rugoso. A partir de allí migra hacia el complejo de Golgi, donde va a tener sus últimas modificaciones posttraduccionales, y desde allí el Golgi hace como una terminal donde van a ir derivando cada una de esas proteínas hacia su lugar de residencia. Algunas van a quedar en el complejo de Golgi, otras van a ir a otras organelas, hacia afuera de la célula, y todas ellas van a utilizar diferentes sistemas de transporte. Esos sistemas de transporte son vesículas con diferentes cubiertas que van a permitir el transporte dentro de la célula. En el laboratorio del doctor Massioni,
una vez que estaban trabajando con este tipo de enzimas, las glicosiltransferasas del Golgi, vieron que su tallo citoplásmico, es decir, una porción muy pequeña de aminoácidos, en este caso es muy pequeña porque el tallo citoplásmico es muy corto, una porción muy pequeña de aminoácidos que quedaban expuestos hacia fuera del complejo de Golgi era muy importante, no solo en la localización que van a tener en el complejo de Golgi, sino también en el transporte hacia el complejo de Golgi. A tal punto es importante que al intercambiar los distintos tallos citoplásmicos de las distintas glicosiltransferasas, cambia su localización dentro del complejo de Golgi. Entonces, esa pequeña porción de la proteína es muy importante para que la proteína, la glicosiltransferasa, se quede anclada en las distintas cisternas. Por otro lado, un trabajo muy importante también fue el de caracterizar que ese tallo citoplásmico, de hecho, dos aminoácidos nada más de ese tallo citoplásmico, eran importantes para la interacción con uno de los sistemas de transporte mediado por vesículas con cubiertas tipo COP2. Ese tallo citoplásmico interaccionaba con una de las proteínas del sistema COP2 para poder moverse desde el retículo hacia el complejo de Golgi. Hay otras proteínas como calcenilina y calp que también interaccionan con ese pequeño tallo citoplásmico y también están involucradas en la localización sub-Golgi, es decir, en específicamente las cisternas del Golgi en las cuales están. Con respecto a esas COP2, a esas vesículas de transporte, que son las encargadas de llevar las proteínas desde el retículo hacia el complejo de Golgi, estas vesículas tienen una proteína en particular, SEC24, se denomina, que era la que se había descrito siempre como la responsable de llevar las proteínas ancladas a esa proteína, a SEC24, para transportarlas hacia el complejo de Golgi. En el laboratorio del doctor Massioni primero se describió que SAR1, que tiene otra función en particular, que es la de generar esa vesícula, también era capaz de interaccionar con las glicosiltransferasas, con proteínas de tallo citoplásmico corto, y que había una región especial de esa SAR1, que está muy cerquita de la membrana del retículo, que era la que interaccionaba con estas glicosiltransferasas del complejo de Golgi. También se describió cómo retornaban esas eh, proteínas desde la cara más trans del complejo de Golgi hacia las caras cis, y lo hacían a través de otro complejo proteico que es denominado COG2. Este es un pequeño homenaje al doctor Massioni. El doctor Massioni, más allá de ser un gran científico, fue una gran persona, fue un gran maestro para muchos de los que hicimos nuestra tesis doctoral con él. Fuimos más de 17 personas. En su carrera publicó más de 90 trabajos científicos y este es un pequeño agradecimiento hacia él. En la próxima entrega volveremos con más trabajos de investigación de la ciencia argentina.